Año político en Corrientes, en medio de una pandemia, así que bueno, aprovecho la presencia de Pepe Ledesma para preguntarle, sería un pecado que no te pregunte cómo ves este momento preelectoral. Movido, me parece, ¿no? Empezó a moverse, empezó a picarse, dicho sea de paso, a propósito del agua. Empezó a moverse un poco como ocurre siempre, digamos. Tampoco hay que enloquecerse tanto. La política empieza a moverse porque es tiempo de definiciones, porque se empiezan a definir espacios, se empiezan a definir candidaturas, y cada vez que pasa esto, hay tensiones porque la política es poder, y el poder hasta que no haya otra manera de gestionarlo, el poder se entiende y se manifiesta a veces medio violentamente, ¿no? O sea, son tensiones que en ese choque es como se acomoda el poder. Y en este momento está habiendo tensiones de ese tipo, bueno, con Encuentro por Corrientes, con sus candidatos, con la supremacía radical y con lo que han venido manifestando los referentes de los partidos socios más importantes. Casani pidiendo en un primer momento una alternancia y un juego de relevos dentro de la alianza, que es una cosa que no estaba escrita, digamos, y bueno, y Canteros después, que lanza una candidatura a intendente, y está por verse, porque eso todavía me parece que no se resuelve, si esa candidatura puede ser sostenida dentro de Encuentro por Corrientes. Dicen que no, y por lo tanto, ¿qué va a hacer Canteros? Si Canteros tiene como tres opciones, ¿no? O sea, si va a bajar finalmente su candidatura, aparentemente no, y va a hacer otra cosa. Si va a ir como candidato de un tercer espacio, que es lo que se viene hablando hace mucho tiempo, pero que no logra tomar forma porque la provincia me parece que está lejos de salirse de su esquema bialiancístico que ya viene manifestándose hace 2 o 3 elecciones. Y la tercera opción que por ahí también, y que se está barajando mucho en estos últimos días, sobre todo después de una reunión que mantuvo Canteros con el nuevo interventor del Partido Justicialista el fin de semana, a principios del Sí, mes ni de bien mayo, llegó. si puede o no ser candidato a intendente por el Partido Justicialista, es decir, el retorno del hijo pródigo al Partido Justicialista. Bueno, esa me parece que es una de las grandes discusiones de los espacios y de las candidaturas que se está dando. Después la otra tiene que ver con cómo se va a definir finalmente el PJ con su candidato a gobernador y vice, y qué pasará con el vice de Valdés, porque me parece que la candidatura de Valdés tiene altos números de consenso interno y externo que lo validan, y me parece que no va a haber cambio ahí, ¿no? Bueno, también es de manual esto, ¿no? De que cuando la oposición está débil o no se manifiesta, el conflicto aparece dentro del partido hegemónico, digamos, que en este caso sería ECO. Claro, viste que esto también es efectivamente, como decís, acá puede ocurrir dos cosas. El quiebre se produce por factor externo, que estamos, me parece, lejos de eso, porque las últimas experiencias traumáticas que nosotros tuvimos eran por el factor externo, es decir, las intervenciones o algún conflicto que no se puede resolver en la provincia. Y lo otro es que cuando tenés tanto poder y está tan concentrado el poder y sos hegemónico, la tensión está dentro, digamos. ¿Y qué es lo que le pasa a Encuentro por Corrientes? Es tan hegemónico que no tiene, y la oposición está efectivamente muy atomizada, entonces el conflicto está puertas adentro. Y eso es lo que se está manifestando. De todas maneras, esto se venía manifestando desde el minuto 1, porque muchos veían en la relación de Valdés con Colombi la relación de Arturo Colombi con Ricardo Colombi. Eso no sucedió finalmente, y todo hace pensar de que se van a entender y que la sangre no va a llegar al río. De hecho, Colombi ya un poco que lo ungió a Valdés, lo que no quiere decir que no siga habiendo diferencias y que no siga habiendo conflictos. Pero me parece de una magnitud mucho menor. Sí, más de liderazgo también, ¿no? Y de Claro, claro, sí. porque acá me parece que el único poder que está en discusión dentro de Encuentro por Corrientes es el poder del liderazgo, ¿no? Porque nosotros no estamos acostumbrados a que haya un doble comando nunca, y cada vez que tuvimos esas experiencias fueron experiencias malas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Me parece que sí, Encuentro por Corrientes tuvo la inteligencia de asimilar lo que pasó con el choque de los primos Colombi, para que eso no vuelva a suceder,
Ahora, eso no dirime la cuestión del liderazgo. Hay que ver eso todavía, me parece que... Porque Colombia es una persona que todavía está activa, muy activa en la política, y me parece que no tiene ninguna gana de que lo jubilen, de declinar, ¿no? El liderazgo, digamos. Exactamente. ¿Les beneficia o perjudica, o cómo influye esto de que todavía no se sepa bien si va a ser en septiembre, si va a ser en octubre la elección en la provincia? ¿Qué plazos se van a manejar? Mira, yo creo que ahí hay 2 o 3 opciones que se están manejando, o por estrategias que tienen que ver con oportunidades políticas, qué sé yo. Los que quieren votar a gobernador después de las PASO, lo que están sosteniendo es que van a hacer una sola campaña, una campaña muy fuerte para las PASO, para ganar las PASO, porque si el gobierno de Corrientes gana las PASO, el resto va a ser un trámite. ¿Y por qué esto? Porque el voto correntino se divide siempre, por lo menos en las últimas elecciones de los últimos, te diría 20 años, se divide. Cuando se eligen cosas provinciales se vota de una manera, y cuando se eligen cosas nacionales se vota de otra manera. Entonces, ¿qué pasa si el gobierno de Corrientes también gana en Corrientes la nacional? Se supone que la provincial pasa a ser un trámite. Y están los otros los que dicen, no estamos en condiciones de poder poner en consideración eso, entonces primero votar la provincial, donde se supone que el gobierno, según los números que maneja, ganará, puede ganar o tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones, para que después las PASO y las generales nacionales sean un trámite un poco más liviano que remontar una elección. Entonces me parece que eso es lo que está en juego. En el medio que hay una limitante constitucional que dice que las elecciones tienen que ser entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre, las provinciales. Claro. Las PASO vinieron a modificar todo eso porque las PASO se pasaron a septiembre y a noviembre, entonces todavía está por verse. Pero si el gobierno de Corrientes quiere votar en una fecha distinta a la del 10 de septiembre al 10 de octubre, bueno, tendrá que modificar la ley. Lo que pasa es que tiene números suficientes en ambas cámaras de la legislatura para poder hacerlo. Entonces, esa me parece que es una discusión que hay que ver si la dan. Y además la pandemia también es una muy buena excusa para todo. Para todo, efectivamente. Bueno, pero ahí tenemos otro problema también, porque bueno, ya se dijo que van a haber más escuelas para evitar el aglomeramiento de gente, pero también se está planteando que hay todo un proceso que por ahí la gente, esto es como muy tedioso, ¿no? Pero es lo que vale. Digamos que es que previo a las elecciones, al acto de ir a votar, hay una cantidad de trabajo legal que hay que hacer, ¿no? Y eso era casi como un folclore, ¿no? Que era los cierres de presentación de nombres, de logos, presentación de alianza, presentación de candidatos, que son todos procesos que era una cantidad de apoderados, abogados, qué sé yo, que se amuchaba en la sede del Poder Judicial. Bueno, todo eso va a ser virtual este año, o por lo menos es una pretensión. Y eso no es tan fácil, sobre todo porque no solo son, una alianza acá y eso se replica en los 75 municipios. Eso no ocurre así. Tenés una alianza provincial, pero los 75 municipios te pueden manifestar 75 tipos de alianzas distintas. Por lo tanto, también es un problema que están teniendo ahora los apoderados de los partidos, de cómo gestionar virtualmente toda esa presentación legal previa a las elecciones. Así que hay que ver, porque bueno, así como todos nos tuvimos que acomodar a la pandemia, los partidos tendrán que hacerlo, ¿no? O sea... y él tendrán que hacerlo, eso me parece que es mucho más amplio y que tiene que ver con una cuestión más de concepto, que es el siguiente, me parece a mí, humildemente lo digo. La provincia de Corrientes no tiene 40 formas de ver, no tiene 40 proyectos, por lo tanto es una mentira que 40 partidos políticos estén representando 40 maneras de futuro, 40 maneras de proyecto político para una provincia. Es un negocio de la política que en algún momento hay que ver cómo canalizar, porque es verdad que los partidos políticos son importantes, son necesarios, pero 40... Claro, les ha servido en el cuarto oscuro, digamos. O por lo menos buscar la manera de que eso se pueda canalizar mejor en el cuarto oscuro, porque si no, viste lo que es, todo el mundo sabe lo que son, y nosotros no tenemos la conducta que tienen otros
otros distritos y otros países, más te diría otros países que otros distritos, que es que, bueno, se vota y después no tomamos el tiempo para contar los votos. Nosotros votamos y a las 2 horas queremos el resultado. Entonces, viste, también hay que aprender ahí, en todo caso, a esperar resultados. Viste que, fíjate Estados Unidos lo que pasó, ¿no? Y nadie murió y se esperaron 2, 3, 4, 5, 6 días, no sé cuántos, ya no me acuerdo. Sí, además de la disputa posterior. Por supuesto, por eso, para tener un presidente de supuestamente la democracia más grande del mundo. Entonces, viste, hay un montón de cosas que quedan en evidencia, como hizo la pandemia, que habría que ver cómo se canaliza. Pero esto recién comienza, en política todo es posible, así que hay que ver, ¿no? Bueno, llevamos muchos años, ¿no?, de gobiernos de ECO a nivel provincial, que se ha ido consolidando como un poder hegemónico en la provincia. 20, exactamente, ¿no? ¿Esta cae por su propio peso o qué puede suceder para que haya un recambio o una alternancia? Las encuestas dicen que no está agotado todavía el proyecto, ¿no? Que supieron encontrar el mecanismo para que parezca nuevo lo que no lo es, digamos, ¿no? Entonces, habría que ver si lo que dicen las encuestas, efectivamente eso se manifiesta en el voto, estamos próximos a descubrirlo. A mí me parece que no va a pasar todavía, que no está agotado, que Valdés logró encontrar mecanismos para generar liderazgo político, claramente encontró mecanismos para generar mucha imagen positiva en torno a 2 o 3 acciones que fueron muy importantes y que la pandemia le vino un poco bien, le vino a ayudar. Por lo tanto, me parece que ahora eso hay que sumar también a la cuestión de la oposición, que la oposición no logra estructurar un proyecto por encima de la chicana y los proyectos más serios de la oposición no logran estructurarse más allá del relato, digamos, de lo que está pasando. Pero no hay proyecto superador, porque si hubiera uno, la gente por ahí miraría. De todas maneras, también hay que decir que en las últimas 3 elecciones provinciales generales, el Partido Justicialista siempre se quedó a 5, a 7, a 10 puntos, y eso lo que hace es que, bueno, está como vivo el tema, ¿no? Pero bueno, le falta como 5 para el peso. Eso sostiene el sistema que nosotros tenemos, pero bueno, yo creo que están en condiciones de poder hacer un proyecto, no sé si va a alcanzar, porque viene muy atomizado, sobre todo de lo que pasó en los últimos 2 años con el PJ, que dilapidó su caudal por cuestiones internas, digamos, si lo van a poder juntar y si además hay tiempo para que alcance, además, para ganarle a un candidato que viene corriendo solo hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pepe. O sea, tuvimos función completa. Muchas gracias, Pepe Ledesma, por haber estado con nosotros. Gracias, Constanza, a vos por el espacio. Seguimos en escenario.